Bienvenidos. Hoy vamos a reflexionar sobre el impacto, el concepto de el superheat y el subcooling. En el video anterior dejamos por sentado que el ciclo mecánico por compresión es el mismo para un sistema de refrigeración que de bomba de calor. El refrigerante fluye por todas las tuberías pasando el mismo peso de refrigerante por todos los puntos y transportando el calor. El compresor crea la diferencia de presión o el diferencial de presión en el sistema que hace que el refrigerante se mueva. Y la válvula de expansión termostática controla el flujo de refrigerante atendiendo el superheat. Esas son las funciones fundamentales de estos elementos. En los dos intercambiadores de calor se va a transferir el calor del medio al refrigerante y en el otro del refrigerante al medio. Bien, una vez visto eso, vamos a decir que el subcooling y el superheat son dos elementos fundamentales para poder evaluar un sistema de refrigeración. El subcooling lo vamos a ver en el condensador. Y el superheat lo vamos a ver en el evaporador. De estos cálculos y de estos números va a depender tanto la eficiencia como el comportamiento concreto del sistema. El subcooling va a variar según la eficiencia del sistema, su aplicación y el fabricante. Es decir, no hay un número fijo para poder evaluar lo que es el subcooling. Y el superheat es también un elemento fundamental para poder tener en cuenta en qué medida estamos aprovechando el evaporador, cuidando de cierta manera que no vaya a retornar refrigerante al compresor. Así que en el subcooling lo que estamos viendo es qué cantidad de refrigerante hay en el condensador, o si el sistema tuviera un recibidor, en el condensador y el recibidor. No la cantidad de refrigerante que hay en el sistema. A partir de esto tenemos que ver que un condensador de la misma capacidad frigorífica, que tenga más superficie de transferencia de calor, puede almacenar más refrigerante en el condensador, como en el caso de los sistemas split system que se usan en los sistemas residenciales. Asimismo, vamos a tener que el superheat va a depender de lo siguiente. Un sistema que sea más eficiente puede tener más cantidad de superficie de intercambio para un mismo superheat, que sería la cantidad de vapor de calidad con un sobrecalentamiento determinado, para saber exactamente cómo estamos aprovechando el evaporador. Hoy en la actualidad vamos a ver que se están haciendo los evaporadores y los condensadores en paralelo. Es decir, hay varias entradas que se conectan a una salida, a un colector en el evaporador. Esto es para poder lograr una temperatura pareja
y que haya más cantidad de refrigerante a la vez evaporándose en el evaporador. De igual manera tenemos el condensador. Va a haber varias entradas al condensador que se van a conectarse en un colector donde va a verse realmente qué es lo que es la cantidad de refrigerante subenfriado. De esto, uno de los ejemplos más recientes son los sistemas, tanto los condensadores como los evaporadores de microfilm. Aquí la entrada es completamente en paralelo por cada línea, por cada sección del evaporador o el condensador. Esto aumenta la eficiencia grandemente del sistema y del intercambiador de calor en función. Bien, veamos en cuestión lo que nos trae. Veamos el recalentamiento y el superheat. Veamos el concepto, veamos la importancia y veamos el impacto en la relación de eficiencia energética del sistema. Matemáticamente, vamos a analizar el recalentamiento, que es el superheat en inglés. Matemáticamente estamos viendo que el superheat es un cálculo que es la temperatura del vapor del refrigerante menos la temperatura de saturación de ese refrigerante a la presión de evaporación. Esto es un número. Que nos lo facilita mucho los instrumentos actuales. Hay instrumentos que lo calculan solo, pero cuando lo calcula, ¿cómo vamos a interpretar este número? Ok, bien, el superheat nos va a decir qué cantidad de refrigerante yo tengo del tamaño que sea el evaporador, cómo estoy distribuyendo ese refrigerante y en la superficie del evaporador, cómo yo estoy aprovechando este refrigerante, esta superficie. Eso es lo que estoy calculando. Por eso en aire acondicionado o en acondicionamiento de aire, por lo general o típicamente las válvulas de expansión vienen calculadas para que haya un superheat de 10 grados Fahrenheit. 8 a 10 grados es una buena temperatura. Bien, tenemos entonces que eso quiere decir que en la parte de salida del evaporador yo solamente voy a tener un área de transferencia que se va a estar dedicada a que el vapor se sobrecaliente. Y eso es parte del diseño del evaporador en cuestión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la importancia del superheat? Bueno, la importancia del superheat es que yo puedo evaluar cómo está funcionando la válvula de expansión. Realmente el superheat a la salida del evaporador es el que me dice cómo está funcionando el evaporador, que es lo que nos importa. Cuando yo mido el superheat a la entrada del compresor, lo que estoy teniendo es un superheat total en el cual puede influir el largo de la tubería, la insulación de la tubería de succión, el espacio por donde está cruzando la tubería de succión. Pero esos problemas yo los puedo resolver de otra manera. Lo que yo necesito es saber que el evaporador está lleno de refrigerante completamente
y que ese refrigerante se está evaporando en la mayor cantidad de superficie. Eso es lo que da la capacidad del sistema. ¿Cómo influye o cómo impacta el superheat a la relación de eficiencia energética? Ok, vamos a tener muy en cuenta que cuando el refrigerante se recalienta, aumenta su volumen específico. El volumen de desplazamiento del compresor es constante en los compresores estándar. Por lo tanto, si aumenta el volumen del refrigerante, el compresor puede bombear menos refrigerante. En otras palabras, si aumenta el volumen, disminuye la densidad del refrigerante. Esto quiere decir que de manera directa, que cuando aumenta el superheat por arriba de valores prácticos eficientes, pues vamos a tener un impacto negativo en la eficiencia del sistema. El superheat hace que decrezca la eficiencia del sistema en función de la densidad del refrigerante en forma de vapor que entra al compresor. Esto es elemental. Esto es la manera física de interpretar qué está pasando. A veces vemos que en la calle los mecánicos pues dicen cuál es el superheat que debe tener el equipo. Bueno, pues te dicen 20. Oye, 20 pudiera ser en una situación determinada. El superheat está determinado en un momento por la temperatura que hay dentro o las condiciones que hay dentro del lugar que voy a trabajar y la temperatura exterior. Esos son dos elementos fundamentales. Bien, vamos a ir entonces a ver el subcooling. En el subcooling, matemáticamente, el subcooling es la temperatura de saturación del refrigerante a la presión de condensación menos la temperatura del líquido refrigerante a la salida del condensador o a la entrada al medidor de flujo. Esto es un cálculo. Pero ¿qué es lo que estamos midiendo con esto? Bueno, si usamos la temperatura, si estamos midiendo la temperatura del refrigerante a la salida del condensador, lo que estamos es evaluando qué cantidad de refrigerante hay en el condensador. Eso es lo que estamos evaluando. Tenemos que pensar así. Por lo tanto, el subcooling depende del diseñador, de la eficiencia del sistema, de las marcas y de las condiciones que fluye el refrigerante. No hay un subcooling fijo tampoco. Igual que podemos decir categóricamente que no existen presiones fijas para el trabajo de el acondicionamiento de aire o la refrigeración. Esto depende, las presiones van a depender de las condiciones donde están los intercambiadores de calor. Bien, la importancia que tiene el subcooling es que podemos evaluar con el subcooling muchos elementos del sistema. Podemos evaluar si el sistema está sobrecargado en los sistemas que son de carga crítica, como son los split systems, no tienen un recibidor. Podemos evaluar de esta manera si necesitamos más refrigerante. Ahora, yo no veo por qué tenemos que mantener en mente que simplemente el subcooling es para evaluar cuando un sistema tiene una válvula de expansión termostática.
de igual manera, la cantidad de refrigerante que va a estar en el condensador se va a mirar, sea cual sea el metering device o el dispositivo de control de flujo de refrigerante que tengamos puesto en el sistema. Así que el subcooling tenemos que mirarlo en forma simultánea con el superheat que hay. Y esto también tenemos que mirar, nos va a dar una idea de cómo está hecha la instalación. La instalación, muy raro nos encontramos una instalación que esté perfecta, que el flujo de aire esté en coordinación con la capacidad del sistema, por ejemplo, etcétera. Ahora bien, vamos a ver el impacto del subenfriamiento en el air. Es positivo, completamente positivo. Es decir, mientras más frío entre el refrigerante al evaporador, más capacidad tiene de tomar calor del medio que se va a enfriar. Así que el impacto sería positivo. Existen muchos medios para cuando tenemos una dificultad en un sistema que no se puede, por las condiciones de instalación inicial, lograr un subenfriamiento adecuado. Existen intercambiadores de calor adicionales para este fin concretamente. Por otro lado, vamos a ver que como dije anteriormente, un mismo sistema de una misma capacidad va a variar su subcooling de acuerdo a su eficiencia energética, es decir, al SEER, a la eficiencia con que se diseñó el sistema, y de acuerdo al fabricante. Cuando se busca en un sistema que haya un subcooling mayor, estamos haciendo que el sistema sea más eficiente. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que va a haber en el condensador una cantidad de líquido con un subenfriamiento que ayuda a la eficiencia suficiente como para que no falle el flujo de refrigerante al evaporador a través de la válvula de expansión termostática. Ojo, cuando medimos el subcooling a la entrada de la válvula de expansión termostática, podemos evaluar efectivamente cuál sería la capacidad de esa válvula de expansión termostática, puesto que la válvula de expansión termostática depende de la temperatura, es decir, la capacidad que vamos a seleccionar. La válvula de expansión termostática depende de la temperatura a que va a entrar el líquido. Depende de el espacio, a qué temperatura y a qué presión ese líquido va a ir. Depende de la presión que hay en el suministro de líquido a la válvula, porque ese diferencial hace que el flujo aumente o disminuya. Y esta temperatura, este flujo, va a determinar la capacidad de la válvula, es decir, qué válvula vamos a seleccionar en un sistema específico. Bueno, una vez que podamos pensar sobre esto despacio, vamos a pensar sobre esto despacio. Nosotros seguro vamos a tener conclusiones que van a beneficiar nuestro trabajo. Lo va a hacer más simple, pero tenemos que conocer las bases. Por hoy, por este momento, le doy las gracias y nos veremos en un próximo video.